Bienvenido nuevamente a este su programa legal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos han pedido mucho en Canal CNC. Y ese tema de hecho ya lo hemos mencionado, pero lo seguimos hablando porque lo solicitan constantemente. Y es el tema del divorcio. Doctora Stephanie Botero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Germán Guerrero, por la invitación al canal CNC Medellín. Tiene usted toda la razón, es un tema de todos los días nos llaman nuevos usuarios que quieren saber cómo funciona el tema del divorcio. Así que el día de hoy estaremos resolviendo todas sus dudas. Claro que sí, bueno, vamos por el inicio. ¿Quién se puede divorciar en Colombia? Existen algunas causales legales para divorciarse, ¿no? Claro que sí, doctor Guerrero. En Colombia es posible el divorcio, puede ser a través de notario o a través de una entidad judicial, esto es un juez de familia. Y existen unas causales. Muy importante, empecemos a hablar sobre lo que tiene que ver con el divorcio ante notario, el denominado divorcio express y que está bajo la causal del mutuo acuerdo. Si bien es cierto, es posible hacer el divorcio de mutuo acuerdo ante juez por jurisdicción voluntaria, este puede ser un poco más demorado, toda vez que las personas entenderán que en los juzgados tienen mucho trabajo y este tipo de trámites que si bien es rápido, más rápido que otros trámites judiciales, no lo va a hacer tanto como se puede hacer ante un notario. ¿Y por qué le digo el tema de los tiempos? Porque cuando estamos hablando de un divorcio que es de mutuo acuerdo, que no existen bienes, que no existen hijos, es un trámite que dura aproximadamente 1 semana y media. Proceso que ante un juzgado por jurisdicción voluntaria podría demorar 1 mes, mes y medio, 2 meses. Entonces estamos hablando de una rapidez absoluta si lo realizamos ante un notario. ¿Quiénes se pueden divorciar? Aquellas personas que estén casadas, que se hayan casado ante un notario, ante un juez, o se hayan casado ante una religión, puede ser la católica o puede ser cualquier otra que haya sido o esté avalada, y se haya registrado ese matrimonio. Muy importante, muchas personas dicen, es que yo me casé pero jamás registramos el matrimonio. Se fueron, se casaron, digamos, ante una iglesia, le dieron la partida de matrimonio, guardaron ese documento o lo botaron, duraron 5 días casados y cada uno cogió por su lado. A los 20 años dicen, es que me dicen que me tengo que divorciar, es que yo no estoy casado porque yo nunca registré ese matrimonio. No importa si el matrimonio se registra, se puede realizar en cualquier momento, lo puede registrar cualquier persona con la copia de las cédulas de los contrayentes. Eso es lo que llaman denunciar el matrimonio. Denunciar el matrimonio. Van a una notaría, llevan la partida de matrimonio con sello del clero y con eso es más que suficiente. Cuando uno va a la notaría a registrar ese matrimonio, queda un apartado que dice cuándo se contrajo el matrimonio, fecha que aparece en la partida, que es muy distinto a la fecha de inscripción y pueden ser distintos y no hay ningún problema. ¿Cuál fecha se va a tener en cuenta? No en el momento de la denuncia del matrimonio, se va a tener en cuenta en el momento de la celebración del matrimonio. Entonces no importa si se registra dentro de 20 años, las personas llevan casadas esos 20 años, que no han convivido, no importa que no hayan convivido, están casadas. Porque muchas personas creen que se van para el extranjero, que olvidan a su pareja y que ya con eso fue más que suficiente y no, acá para Colombia las personas siguen casadas con las mismas obligaciones, con todo tan latente, con la sociedad conyugal vigente si no hicieron capitulaciones, así que es muy importante este tema en particular. Entonces, cuando vamos a hacer el trámite ante el notario nos van a solicitar el registro civil de matrimonio autenticado, se aporta el documento, copia de las cédulas de los contrayentes, de los cónyuges y los registros civiles de nacimiento autenticados. Se solicita que en el registro civil de nacimiento, en la nota abajo, que son notas marginales, aparezca que la persona está casada, que contrajo matrimonio. Esto es porque esas notas que aparecen en la parte baja del registro civil de nacimiento es como la historia de esa persona. Si, por ejemplo, se tienen capitulaciones, aparece en el registro civil de matrimonio. Si, por ejemplo, uno se casa, aparece en el registro civil de nacimiento. Si uno se divorcia, también aparece ahí. Cuando usted fallece, también. Cuando se cambia el nombre. Cuando lo adoptan, también. En muchos casos ya no aparecen ahí, sino que aparece en un acta complementaria, pero es un documento que también aparece y que reposa en las notarías. Entonces ahí deben aparecer todas las historias. Si usted está casado, debería aparecer en la parte baja de su registro que usted contrajo un matrimonio. ¿Por qué esta anotación? Porque cuando usted se divorcie, la notaría que hizo el trámite de divorcio le va a notificar a la notaría donde usted está registrado que usted ya está divorciado para que hagan la respectiva anotación de que ya se hizo un divorcio y que usted ya es libre de volver a contraer matrimonio si a bien lo quiere.
Ahora, si existen hijos menores de edad, será necesario el registro civil de nacimiento autenticado de ese hijo o de los hijos que se tengan, y además en la solicitud de matrimonio, de divorcio, deberá tener una anotación que sea todo lo referente a ese hijo. Entonces va a ser necesario determinar quién va a tener la custodia y los cuidados personales, cuál es la cuota alimentaria que se va a fijar, cómo van a ser las visitas, el tema de salud, educación, y todo eso debe reposar en esa solicitud que se radica ante el notario, porque el notario hará una notificación al ICBF, donde el defensor de familia aprobará o no va a aprobar el acuerdo al que llegaron los padres. Muy importante, y esto siempre se lo dejo muy claro a nuestros usuarios. El ICBF no determina si le parece que la custodia no la debe tener uno o cierto padre, que la cuota alimentaria le parece muy bajita o muy alta, no. ICBF determina que estén todos los ítems, que no falte ninguno. No mira más allá en el fondo de cuál fue la decisión a la que llegaron los padres, porque es libre de ellos haberla determinado. Ya con esa escritura pública, a los padres se le entregan a cada uno cuando existen hijos menores de edad, y ese es como el documento soporte respecto a todo lo que tiene que ver con el hijo, y se puede volver a conciliar sobre esos temas, no sobre el divorcio, porque muchas personas me preguntan, es porque como ahí está el divorcio, o sea que se puede conciliar. No, el divorcio ya queda en firme. ¿Qué se puede conciliar? Todo lo que haya sido referente al hijo, porque mientras que el hijo es menor de edad, se puede entrar a conciliar cuantas veces sea necesario el tema de la custodia, visitas o regímenes de salud o educación, que son temas muy importantes. Bueno, habíamos hablado entonces un poquito sobre ese tema de los menores, y decías que entre las partes acuerdan cuánto va a ser esa cuota alimentaria, que era todo lo que decías ahorita, que salud, recreación, deporte. Y esto es así precisamente porque el monto económico que se debe dar para cada menor, aunque es un tema de acuerdo, también depende de la necesidad de ese menor, ¿no? No es lo mismo la persona que estudia en un colegio público a una persona que estudia en un colegio privado. Claro que sí. Muy importante tener claro que aquí estamos dentro del panorama del mutuo acuerdo. Entonces, el acuerdo al que llegan los padres es, o porque a nosotros como firma nos traen un documento, que es un acta de conciliación que ya realizaron en otro centro de conciliación o ante el ICBF o ante una comisaría, y ya llegaron a un acuerdo de cómo va a ser el tema de la cuota alimentaria, custodia, visitas de ese hijo menor de edad, o porque los padres llegaron a un acuerdo. Ellos mismos fijan la cuota alimentaria. Cuando me preguntan cuánto es el monto que dice la norma no fija un límite en particular, simplemente se dice que se debe fijar una cuota de acuerdo a la necesidad de ese hijo y la capacidad del padre. La cuota alimentaria se fija al padre que no va a vivir con el hijo. Digamos que si es un padre que tiene un sueldo de 10, 20, 30 millones de pesos, pues seguramente la cuota alimentaria de su hijo no va a ser 200.000, sino que va a ser en proporción a su estilo de vida y a lo que el padre gana. Pero si ambos padres, una es la madre cabeza de familia, o por ejemplo que es la única que está en el hogar, y el otro padre es un señor que trabaja en pueblos, que es jornalero, que trabaja al día, no se le puede exigir una cuota alimentaria de 400, 500, 600.000 pesos, sino lo que ese padre puede dar. Y si se gana 80.000 pesos diarios, digamos que puede dar una cuota de 20.000. Por eso en Colombia nunca se ha fijado una cuota estándar, porque en el país las condiciones económicas de todas las personas son demasiado inestables. Como hay personas también son diferentes. Claro que sí, como hay personas en el país que tienen sueldos de 40, 50 millones de pesos, que tienen unos rangos económicos muy altos, también hay personas en el país que viven del día. Entonces es muy importante tener claro que la cuota alimentaria se va a fijar respecto a las necesidades del niño. ¿Qué sucede si los padres no están de acuerdo? Porque muchas veces me dicen, estamos de acuerdo en separarnos, en cómo vamos a liquidar los bienes, pero no estamos de acuerdo en cómo vamos a hacer el tema de nuestro hijo. En ese caso yo digo, no es posible hacer el divorcio de mutuo acuerdo y vamos a tener que hacerlo ante un juez. En este caso se puede ir ante el juez y decir, los padres se quieren divorciar, es de mutuo acuerdo, pero no existe acuerdo con respecto a los hijos menores de edad. Entonces ya será el juez quien va a imponer, después de analizar unas pruebas en particular, cómo va a ser la custodia, cómo va a ser las visitas, cómo va a ser la cuota alimentaria, ya que los padres no pueden llegar a un acuerdo. No pudieron llegar a un acuerdo frente a ese tema, y en ese caso el juez tratará de llevar justicia a esa parte vulnerable que son los menores de edad. Los menores de edad no tienen nada que ver con la separación de los adultos. Entonces ya hablamos del divorcio pues, de mutuo acuerdo, notarial. Pero también existe el divorcio cuando no hay mutuo acuerdo, es decir, por vía judicial, contencioso. Ese divorcio tiene unas causales, no es que, oiga, señor juez, yo me quiero divorciar, divórcieme, no funciona de esa forma, ¿no? Sí,
Es totalmente claro. El divorcio, cuando no existe el mutuo acuerdo, tiene otro tipo de causales. En Colombia el divorcio unilateral no existe, existe en otros países. El decir que se acabó el amor, que ya no son compatibles, no es válido como causal, sino que se tiene que estar en alguna de las causales del Código Civil. Son 9 y una de ellas es el mutuo acuerdo. De ahí para allá nos quedan 8. La más común es la separación de cuerpos por más de 2 años. Esto es, las partes dijeron, no nos entendemos, mejor démonos un tiempo, se van a vivir a lugares separados y el tiempo se convirtió en que no volvieron a saber en sí en 10 años. Y una de las partes dice, yo la verdad quiero como terminar esto. Entonces puede iniciar el trámite del divorcio por la separación de cuerpos. Existen otro tipo de causales que ya necesitan unas pruebas un poco más en concreto, cuando por ejemplo estamos hablando del maltrato, que puede ser un maltrato físico, psicológico, económico, y normalmente eso necesita pruebas, no es solamente la manifestación de que es que él me pegaba, sino que requerimos encontrar, si no son testigos, entonces haber hecho una denuncia ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar o haber acudido a una comisaría de familia por el mismo tema, o cuando estamos hablando en la falta de las obligaciones, esto es, el cónyuge se fue, abandonó la familia y no pasa cuota alimentaria, los cónyuges se deben alimentos entre sí, no solamente a los hijos, entonces se desentendió por completo de la familia y no aparece ni como padre, ya no cohabita, no respeta a la señora, aparte de eso no da cuota alimentaria a ella ni a sus hijos, entonces ahí está esa causal por la falta de las obligaciones. Hay otras ya más en concreto que por ejemplo podemos hablar de cuando uno de los cónyuges es un adicto a las drogas y no es por temas netamente de salud, sino que consume por recreación, pero en cantidades que pueden perjudicar el vínculo matrimonial, o por ejemplo también su estado de ánimo, ¿no? Sus pensamientos. Claro que sí, o por ejemplo que también sea habitual que consuma alcohol en cantidades que... Una embriaguez habitual. Una embriaguez habitual que el otro cónyuge pueda decir, yo no soy capaz de convivir con un alcohólico, y no se ve cómo se pueda manejar esa relación para mejorarla. Y otra causal que es muy importante, la enfermedad, lo que pasa es que sucede, doctor, con el tema de la enfermedad grave e incurable, ¿no? Claro que sí, porque quien invoca la causal es la persona que está enferma. ¿Ah, sí? Es el que está enfermo. Entonces ahí puede llegar a ser un poco contraproducente, porque digamos que algunas personas entiendan que digan, yo no quiero ser una carga. Entonces pero quiero también hay unos terminar. deberes del matrimonio que es la ayuda, La y el socorro, ayuda y el ¿no? socorro mutuo. Entonces por eso a veces ha sido muy contraproducente, porque en las obligaciones del cónyuge está la ayuda y el socorro mutuo, pero entonces también está la causal de la enfermedad grave e incurable. Entonces ahí se genera un debate, sí pero no, y se deberá analizar cada caso en concreto. Pero como llevaba, doctor, el tema de la infidelidad. Muchas personas nos contactan y nos dicen, es que yo sé que mi pareja me ha sido infiel y me quiero divorciar. Entonces, lo que yo siempre entro a decir es que la causal no se llama infidelidad, se llama relaciones sexuales extramatrimoniales. Porque para muchas personas una infidelidad puede ser una conversación de WhatsApp donde el esposo, el cónyuge, está tratando bonito, o la esposa, está tratando bonito a X persona, pero no se logra corroborar que por esa conversación ellos ya hayan tenido relaciones íntimas. Y recuerden que la causal es relaciones sexuales extramatrimoniales y no es la infidelidad. Para muchas personas la infidelidad también puede ser que vaya y cene con otra persona todos los días, o que hable bonito con una persona todos los días. O sea, que si un hombre le da un beso a otra persona que no es su pareja, eso no es relación sexual extramatrimonial. Eso no es una relación sexual extramatrimonial. Entonces, ahí es donde todo empieza a cambiar. Y es más, por ser una causal llamada de esa forma, otras personas dicen, bueno, yo puedo poner cámaras en la casa y encontrar y grabar el momento en particular. Entonces uno diría, está violentando la privacidad de esa persona grabándolo sin su consentimiento. Entonces hay que la otra persona también sepa que las cámaras existen y que eso es público, ¿no? Claro. Que no son ocultas. Que no son ocultas. Entonces es muy importante tener claro cómo probar ese tipo de infidelidad ya en una relación sexual extramatrimonial. ¿Cuál es la prueba que yo siempre digo que es como la más sencilla y que no lleva como a tantos errores, o a que sea una prueba que no sea legalmente obtenida o que sea ilícita? Puede ser que se consiga un registro civil de nacimiento de un hijo extramatrimonial, porque ¿qué más prueba que un hijo que es reconocido es porque existió una relación sexual extramatrimonial? Posterior al vínculo. Posterior al vínculo, y por eso el hijo es extramatrimonial, porque debe dar un reconocimiento, porque no son pareja, no están casados, y con eso uno pudiera demostrar al juez. ¿Por qué son importantes estas causales? Se preguntarán.
Estas causales, por ejemplo, como el maltrato, la falta de las obligaciones, las relaciones sexuales extramatrimoniales, generan que se puedan solicitar dentro de un término que estipula la norma, solicitar alimento-sanción. Esto es, sancionar al cónyuge que dio lugar a la separación y que se le paguen unos alimentos al cónyuge inocente. Causales que no existen, por ejemplo, en las que son llamadas causales objetivas, como es la separación de cuerpos por más de 2 años. En esa causal no se sanciona a ninguno de los dos cónyuges, sino que solamente se da la terminación del vínculo y nada más. El tema de los alimentos-sanción es para cada caso en particular, hay que analizarlo en concreto porque tiene unos términos. La norma no te da un término para divorciarte, te puedes divorciar cuando lo desees, pero para solicitar esa sanción, la norma se estipula un término en particular para realizarlo, por lo que en cada caso en particular nosotros lo analizamos y vemos cuáles son las garantías o a qué puede acceder una persona cuando llega a un proceso de divorcio ya judicial a una demanda. Bueno, estamos hablando del divorcio, pero en múltiples oportunidades cuando se va a tramitar el tema del divorcio, también la gente quiere de una vez liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial que haya nacido por esa unión marital. De hecho, coloquialmente conocida como unión libre. No es lo mismo, ¿no? El divorcio y la liquidación no es lo mismo. No es lo mismo y les voy a comentar el por qué. Cuando uno se casa puede hacer capitulaciones y decidir si quiere que ese vínculo patrimonial no nazca. No nazca esa comunidad de bienes, ¿no? Esa comunidad de bienes. Entonces, digamos que solamente nos casamos y nos une el vínculo matrimonial y no nos une nada patrimonial. Otras personas dicen, yo no quiero hacer capitulaciones, nace la sociedad conyugal. La sociedad conyugal puede terminar por varios factores, no solamente el divorcio. Se puede culminar de mutuo acuerdo, esto es, las partes deciden, mira, sigamos casados, pero por temas patrimoniales que nos estamos sucediendo en estos momentos, mejor liquidemos, de pronto tenemos muchas deudas, liquidemos lo que tenemos, paguemos deudas, pero seguimos casados. Es totalmente posible. Otro puede ser, bueno, nos divorciamos, el divorcio disuelve esa sociedad conyugal y se pueden pasar a liquidar, considero yo, y es nuestra recomendación, de forma inmediata, o pueden hacerlo después. Otra forma que disuelve la sociedad conyugal es la muerte de alguno de los dos cónyuges. Con la muerte se disuelve esa sociedad conyugal y cuando se procede a hacer la sucesión de alguno de esos dos cónyuges se debe de entrar a liquidar esa sociedad conyugal para repartir los gananciales que se obtuvieron y que ya pase al que falleció lo que es su masa sucesoral para poder repartir la herencia. Entonces, hay varios casos. Cuando estamos en el caso del divorcio, cuando se hace ante notarios, yo recomiendo hacer divorcio y liquidación de la sociedad conyugal. Y cuando estamos en el proceso judicial, primero debemos hacer el divorcio. Y después la liquidación. Y después la liquidación. ¿Por qué no las dos en conjunto, las dos en el mismo proceso? No se puede porque son procesos que el Código General del Proceso han determinado que son distintos. El proceso de divorcio es un proceso declarativo. El proceso de liquidación de la sociedad conyugal es un proceso liquidatorio. Estos tipos de procesos no se pueden juntar, no se pueden unir porque son distintos en su naturaleza. Por eso yo primero tengo que divorciarme, que salga una sentencia que disuelve esa sociedad conyugal y posterior a eso puedo hacer la liquidación, sea porque la haga de mutuo acuerdo, porque la haga después o porque inicie el trámite posterior al divorcio y se realiza la liquidación. Aquí ya no estamos hablando de causales, muy importante, muchas personas creen que, por ejemplo, haberse incurrido en la causal, digamos, de las relaciones sexuales extramatrimoniales o del maltrato, creen que van a tener mayor porcentaje en la liquidación y eso, para dejarlo claro, no es posible. En la liquidación es 50-50, no va a ser 60-40, 70-30, no, es 50-50 porque no importa lo que pasó en el desarrollo del matrimonio. La liquidación es una sociedad de dos que se debe de repartir tanto los activos como los pasivos. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Canal CNC. Espero que nos acompañen para la próxima transmisión y sigan en sintonía. Hola a todos, mi nombre es Alejandro González y quiero invitarlos a Descuadrados, un nuevo espacio que tendremos en el canal CNC Medellín dedicado a apoyar el emprendimiento. Conoceremos las historias de los emprendedores y además tendremos tips para quienes quieran iniciar su nuevo negocio. Los esperamos. Me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión, contarles a ustedes al mediodía de las cosas que pasan aquí en la tierrita, en el pueblo mío que está en la montaña, así que, oído pueblo. Recuerda que tenemos una cita en las mañanas para que sigamos creciendo juntos. Para tus problemas legales, un equipo de abogados especializados, Vértice Legal, jueves 6 de la tarde, Canal
Canal CNC Medellín. Piensa en ti. Al aire. Una cita de los famosos contigo. Jueves 5 de la tarde. Presenta CNC Medellín, el canal de la gente.